Bien, adelante. Señores, hace un rato teníamos a Hugo Veras aquí, que pasó por el ayuntamiento y ahora es el director de Intran. Y yo quise que Domingo Contreras estuviera un ratito con nosotros, porque Domingo Contreras es el único dominicano, no uno de miles, no, el único dominicano que se ha preparado para dirigir un gobierno municipal y específicamente un gobierno de la capital, porque desde que era el Gran Santo Domingo, él se está preparando. Y eso es muy raro encontrar una persona, no se le ocurrió la presidencia de la República ni la senaduría, el gobierno municipal. Y yo quise que en la parte que corresponde a tránsito, él que es muy democrático, pues aconseje a Hugo Vera, que no es tan político, para que le dé algunos consejos y no una crítica sobre medidas que hay que tomar en un momento en que hay una crisis. Pero no se nos dio. Vamos a darle la bienvenida a Domingo, que tiene unos temas que Michelle le tiene, pero nos hubiera gustado de verdad, Domingo, que todos esos años que tú tienes, que no te han salido canas porque parece que usas un buen tinte. Pero, no, tengo canas, doctor. Pero tienes suficientes años estudiando eso para tener canas. De que nos hable de los problemas municipales, porque acuérdate, el año que viene hay elecciones, pero las municipales son en febrero. Es así. Es decir, este es un año de actividad política municipal serio. Todavía no hay proclamado un solo candidato municipal y lo vamos a tener dentro de un año justo. Estamos en enero 15. Sí. Adelante. No, bueno, buenos días. Y hay algo que en el mundo municipal, y en digamos, el contexto político dominicano se ha estado dando con el tema de las elecciones municipales, especialmente el Gran Santo Domingo y la capital. La gente dice, lo que ocurre en Santiago tiene un efecto en el Cibao. Pero si ustedes se ponen a estudiar lo que ha estado pasando en las últimas, quizás 8 elecciones en el Distrito Nacional, de alguna manera se ha ido generando una relación directa entre los resultados del distrito, un término municipal, y las elecciones nacionales. Y probablemente en la medida que la capital, si uno lo toma cualquier día, esta es una ciudad que mueve ya 2,5 millones de personas, con la cantidad de personas flotantes que interactúan en el uso de la capital. Y un viernes nosotros vemos cómo se entaponan todas las salidas de la capital, y un domingo de tarde noche y un lunes en la mañana ocurre lo contrario, porque hay una dinámica de cantidad de personas que trabajan en la capital y se mueven en el país. Por lo tanto, ese efecto de concentración que se da en la capital a lo largo de la semana para diversas actividades también se reproduce en un impacto al resto del país. Y uno lo mira, en las elecciones del 98 ganó el PRD, que fue la elección donde el doctor Peña Gómez murió y Johnny Ventura le tocó sustituirlo. 2 años después ganó la presidencia el Partido Revolucionario Dominicano. Nosotros ganamos en el 2000, siendo Hipólito presidente. 2 años después ganamos en el 2004. Y repetimos sucesivamente hasta que perdimos. Ahí mismo. Sí, creo que fue con Gonzalo Castillo, al venir la derrota de esa candidatura. Creo, y no estoy seguro que fue con él, que me dijo que las elecciones municipales fueron vitales en los resultados de mayo. ¿Tú me puedes decir por qué? Claro, porque de alguna manera era un adelanto, es una evaluación que te va calibrando por dónde anda la simpatía. Pero aquella situación recuerde que nosotros tuvimos una suspensión de la elección en febrero. Sí, todo se pospuso, las dos elecciones. Y eso cambió inclusive nosotros teníamos los números. En ese momento, fíjense que se generó una ola que se volcó, inclusive candidatos que teníamos
mejores números para ganar, no solo en la Y capital. además todos los alcaldes estaban con ustedes, hasta los de la oposición. Yo no sé si tú recuerdas, Claro. con el tema del asfalto y la forma en que ustedes se buscaban. Había un respaldo. Fíjense que todos los grandes centros urbanos, el PLD lo perdió, con excepción de Santiago de los Caballeros, pero aún en Santiago, Abel tenía unos números muy superiores a lo que terminó sacando como resultado. Disminuyó. Sí, claro, disminuyó. ¿Dónde no tuvo ese efecto? En los centros rurales del país, los municipios más pequeños, no hubo el efecto que se generó. De hecho, nosotros teníamos previsto ganar como partido esas elecciones de medio término, pero indudablemente que las elecciones de medio término terminan teniendo un efecto electoral, sobre todo también cuando acuérdense que cuando eran de medio término, pero estas son una elección adelantada prácticamente con unos tres meses de diferencia en medio de una elección, aunque es local y hay sus particularidades de apreciación local, donde la gente ya también se ha acostumbrado a fraccionar el voto, pero en gran medida hay una evaluación política que tiene un efecto electoral directo sobre los resultados presidenciales. Y es por eso que es tan importante, porque además es un fenómeno que se ha ido generando a nivel global. Siempre hemos dicho que no hay desarrollo nacional sin desarrollo local, pero los servicios locales, después de este acentuamiento del COVID y de otros fenómenos que se han ido dando paulatinamente en las diversas sociedades del mundo, las municipalidades han cobrado todavía mayor importancia. Por ejemplo, algo que comenzó como una tendencia que era muy natural, el tema de tener espacio público para ejercitarse o espacio cerrado. Claro. Pues mucha gente va a gimnasio, pero cuando tú miras, digamos, la capacidad que tiene la estructura de gimnasio en cualquier sociedad versus los espacios abiertos, tipo Parque Central de Nueva York o Parque Mirador, Botánico, Parque La Pradera, o estas estructuras de espacio libre que tenemos nosotros y que se requiere en otra sociedad, te das cuenta de la importancia que tiene el espacio libre para la salud física y mental y para la creación de convivencia en cualquier sociedad. Entonces, yo a veces extraño que a pesar de que a nivel global estamos hablando ya de un momento de que hay que aumentar la resiliencia, que el tema de la gestión de desarrollo sostenible, que el verde, yo extraño realmente un proyecto de infraestructura verde. ¿Qué es eso? Todo. Te voy a poner para que tú veas lo contrario que vamos. ¿Dónde hay una inversión del gobierno generando una red de parques? Tomándote en provincia, en el entorno de esta provincia. Pero no tenemos parqueo, vamos a tener parque. Pero es que eso mismo le dijeron a Balaguer. Cuando Balaguer iba a construir el Mirador Sur, si tú te lees los periódicos de la época, ¿qué decían? ¿Cómo es que faltando vivienda a la Balaguer se le ocurre construir un parque como este? Aquí no se necesita parque, aquí lo que se necesitan son viviendas. Imagínense esta capital sin el Parque Mirador Sur. Sí, pero tú acabas de mencionar un problema. Óyeme, hay muchas zonas verdes que se la han cogido para vivienda y en los ayuntamientos lo han aprobado. Aquí hay parques, esa zona verde que hay que reservar, la han urbanizado, sí. Yo no sé de dónde. Mire, de hecho... Y creo que el gobierno de ustedes lo han hecho. No, todo lo contrario. Por ejemplo, si usted se acuerda, ¿qué se hizo con la Nueva Barquita? Donde estaba establecida la Nueva Barquita, se le agregó como parque, como área del parque, al Parque Cachón de la Rubia. En Santiago de los Caballeros, el proyecto donde está hoy el Parque Eugenio de Jesús Marcano, era una zona en el que el gobierno, habían una persona y se reubicaron esas personas. Esa área se cerró y se terminó incorporando. Ese tipo de proyectos tienen que seguirse profundizando. El gobierno tiene que tener en todas esas capitales de provincia que son fundamentales y la propia capital. Aquí se requieren 2 o 3 proyectos que hoy fortalezcan la red. Por ejemplo, usted va hoy a los Guandules, la Ciénaga, donde se está haciendo el nuevo Domingo Sabio. Esa intervención a la orilla del río Sama está creando un área donde cientos de los habitantes de esa zona están saliendo a caminar, están saliendo a ejercitarse. Todavía no está terminado, pero ese efecto de esa avenida. ¿Cómo? Claro, claro, fundamental. Usted sabe que la hipertensión y la diabetes son hoy
los dos grandes problemas de desafío de salud que efectivamente en un mundo de COVID que ataca la vía respiratoria son dos de las herramientas fundamentales que requiere cualquier sociedad. Entonces, nosotros hoy, y no un tema de la República Dominicana, un tema global, el fortalecimiento de lo local. De hecho, yo estaba mirando hoy una encuesta que se hizo en Estados Unidos de la nueva tendencia de la juventud a reubicarse en pueblos más pequeños, inclusive a reubicarse en zonas más rurales. Después del COVID, un cambio de mentalidad respecto a donde la gente quiere vivir. Si en entornos urbanos muy densos o si la gente quiere vivir en lugares más próximos a la naturaleza. La gente como que se le está olvidando ya todo eso. Ya la gente volvió para atrás. No, probablemente volvemos a otra cotidianidad, pero indudablemente que un fenómeno como ese te genera un elemento que se queda como cultura. Porque también el tema de poder trabajar, el teletrabajo a distancia, también ha creado condiciones de que la localización te permite irte a una localización que esté más acorde con alguna de tus aspiraciones, porque fíjate que muchas de las personas cuando progresan económicamente se buscan una segunda vivienda en un lugar de un entorno natural, porque es una necesidad que está en lo profundo de tu código genético. Nosotros venimos de ahí y de hecho es un elemento fundamental para recobrar el equilibrio, la salud, todos los movimientos, digamos, religiosos de tendencia oriental están hechos para ubicarse en entornos naturales, que son una forma de reencontrar la tranquilidad espiritual del individuo. Entonces, eso es lo que las ciudades grandes hoy están tratando de hacer transformaciones que permitan que los individuos puedan contar con entorno público, verde, de mayor calidad. Y eso no es la tendencia que nosotros llevamos. Hay una vinculación con lo que es una gestión municipal, con algunos organismos que son, vamos a decir, nacionales, con medio ambiente, el mismo tema del Intran, tránsito, el tema del tránsito y la gestión municipal que es local del área donde está. En este momento, ¿cómo uno debe de manejar qué es una buena gestión municipal? O sea, ¿hacia dónde? Si tú lo coges del concepto macro, ¿hacia dónde debe ir una gestión municipal? ¿A resolver los problemas de inmediato o a hacer una planificación de acuerdo a lo correcto? No, el vehículo eléctrico, temas verdes, temas de salud, o déjame resolver problemas de parqueo, de recogida de basura, de desechos sólidos, porque a veces cuando tú no tienes, para resolver tú tienes que hacer botar la basura a cielo abierto. No, tiene que tener las dos agendas, en el sentido de que primero tiene que dar respuesta. Un alcalde que no limpia tiene que usar la herramienta que tiene a su disposición y tiene ya el momento, evidentemente, hay un esfuerzo de que hayan la infraestructura que se requiere para dar respuesta a ese tema, pero está claro que solo con logística de recolección y disposición usted no puede resolver ese tema, que es un tema que requiere un esfuerzo también educativo, que no lo va a hacer a corto plazo, pero tiene que iniciarlo, porque usted no se gradúa universitario, a usted no lo inscriben en la universidad, lo inscriben en preprimario, claro. Lo inscriben en primario. Entonces, si quiere algún momento obtener un título de graduarse en generar una población educada, para entender su rol y su responsabilidad, tiene que comenzarlo en un momento dado. Puede iniciarlo con el mismo sistema educativo. San José de la Mata, y lo ponemos siempre de ejemplo, Georgie Bisonó, demostró que eso se puede, y después que él salió, eso se quedó en los centros educativos, que le han dado prolongación en el tiempo de esa responsabilidad, de ese rol. ¿Qué fue lo que hizo? Él tomó el reciclaje y la limpieza en Sajoma y lo hizo desde los centros educativos, separando en las viviendas, y lo hizo con los niños, lo hizo con unos promotores del ayuntamiento y creó una logística simple, con el mismo camión que tenía, decía, los miércoles el camioncito va a salir a recoger el plástico y los materiales que son reciclables. El resto, el camión va a pasar normalmente como pasa siempre y va a recoger el resto de la basura orgánica.
voy a poner un lugar en el botadero de basura para llevar estos materiales reciclables y voy a poner un trabajador que lo clasifique. ¿Cuántos tipos de basura que hay? A veces yo veo 2 contenedores, a veces veo 3 contenedores, a veces veo 4. ¿Cuántos tipos de desechos es lo correcto? Mira, hay una macro división, que es orgánico e inorgánico. Lo orgánico porque tienden a descomponerse en un breve plazo, entonces generan malos olores, propagación de virus, de bacterias, de gusanos, etc. Y están los inorgánicos que tienen más larga vida. Ahí que está el metal, el plástico. Ahí está. Entonces eso tiene una clasificación. Ahí está. Hay elementos como pila que tú deberías sacar aparte porque tienen otro efecto en la salud. Entonces está el vidrio. Entonces están los que tienen ya un mercado natural. Tú tienes el vidrio, el cartón, el plástico, que son los 3. Entonces está el aluminio, está el hierro y están otras. De forma correcta, ahora, si yo quiero decir, déjame poner unos contenedores para preclasificar yo la basura de aquí de la empresa. Lo correcto es 3. Yo pondría 2. En una primera etapa, mira, Japón, que hoy es el líder mundial, comenzó con 2. Y después, hoy en Japón, tú tienes 5. Japón, Alemania. ¿Sí? Tú tienes que dividirlo ya en la parte, porque cada uno de esos es una industria diferente. Cada residuo de eso, que ya está en economía circular, se dirige a un centro de procesamiento diferente. Entonces tú le entregas el vidrio y esa parte lo echan en el camión que se dirige a manejar esa logística. Pero ya son países donde eso tiene una base económica, una base logística que ya funciona. Cuando los países están en una etapa incipiente como nosotros, que están dando los primeros pasos, tienen que comenzar generando ese primer compromiso del conjunto de los ciudadanos y montar una logística que permita que eso sea sostenible económicamente para que eso pueda operar en el tiempo y lo puedan gerenciar ya no solo el ayuntamiento, sino que hayan actores privados que se puedan dedicar a esa tarea de una manera permanente y genere el movimiento que se requiere. Pero aquí, volviendo al tema mismo del por qué la tarea no puede ser de un ayuntamiento quedarse en lo puntual de resolver el día a día, que los residuos, tema de regulación. Vamos a poner el tema del tránsito, que es un tema vital y que se ha convertido en un serio problema. Es un tema de ordenamiento. Si tú das unos permisos en un territorio determinado para montar colegios, plaza, que no tiene el aparcamiento suficiente, una vez se pongan en operación esas edificaciones, tú estás generando un problema. Si tú no planificas a largo plazo el tema del transporte colectivo para movilizar un conjunto de personas que trabajan ahí, centros universitarios, grandes centros comerciales, ¿cómo la gente se va a movilizar? Pero por ejemplo, un tema que ya tiene la ciudad, que lo vivimos aquel 4 de noviembre, que fue el efecto piscina que vivimos con una cantidad de lluvia en un tiempo determinado y que nosotros hemos ido quitando la capacidad de permeabilización del suelo por un elemento elemental. Ningún país del mundo, en ninguna ciudad te dan una autorización de uso de suelo para que tú uses la totalidad del lote. El lote es el solar. Tú puedes usar desde el 40 al 60, que podría ser el máximo. ¿Por qué hay que dejar un 40%? Bueno, porque hay una serie de servicios ecosistémicos. Tienes que poner arbolado, porque tú vas a generar una serie de contaminación, comenzando con nuestra respiración, que los árboles son que se encargan de limpiarlo. Tú vas a tener ruido, vas a tener polvo, tú vas a necesitar. Pero eso es cuando son terrenos grandes, porque por ejemplo en el polígono central no se deja. Pero es que tú te obligas. Hasta en un lote pequeño tú irás. Pero los linderos son de 2 metros y de 5 para adelante. Pero es que ese es el tema. Y si tú no lo puedes dar en el lugar porque yo te estoy dando un permiso, me tiene que dar un pago para que yo lo ponga en algún otro lugar, porque cada vez que yo doy un asiento, cada vez que doy un permiso para construir, yo estoy creando un efecto y yo tengo que tener los mecanismos para yo poder atenderlo. Es decir, si yo genero mayor emisiones, si yo tenía una casa y construyo un edificio o un centro comercial, yo no puedo mandar el mismo camión que mandaba antes a recoger. No. Porque probablemente, y ni puedo tener la misma frecuencia,
porque a veces ese camión solo en ese centro se llena, solo en ese condominio ya termina la basura que genera, termina llenándolo, entonces ya el camión tiene que ir, tiene que hacer una frecuencia mayor, probablemente tenga que ir 2 veces en el periodo que antes lo hacía una sola vez. Entonces todo eso me implica una logística, pero igual, si yo tengo el doble de personas, y fíjate que la Organización Mundial de la Salud estableció que se necesitan 8 metros de área verde por persona en una ciudad. Si yo incremento mi población porque estoy densificando, que es lo correcto para tener menos terreno, más personas, pero yo tengo que tener una compensación ambiental para yo tener buen vivir, calidad de vida, porque si no, no tengo calidad de vida. Y si no, también hago vulnerable ese territorio. Nosotros tenemos que tomar medidas para quitar la vulnerabilidad que le hemos generado con el modelo de construcción que tiene hoy el polígono central. Vimos un polígono que una lluvia de esa característica recibió 80 llamadas de emergencia. Nunca los bomberos de la capital habían tenido un fenómeno en el que habían sido exigidos de la manera en que fueron exigidos, y fue un fenómeno puntual. No se puede repetir este fenómeno, no puede tener consecuencias fatales para nuestros ciudadanos que tenemos que cuidar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para revertir ese fenómeno? Y cómo tenemos que planificar. Nosotros acabamos de aprobar una ley de ordenamiento territorial en la República Dominicana, que hay que descenderla a los niveles locales. ¿Qué significa eso? Mira, en términos, aquí de alguna manera. Dice que ahora hay que llevar esa ley a todas las alcaldías del país, a todos los distritos municipales. Mira, en sentido general, un país como el nuestro, nosotros teníamos leyes con un tema de ordenamiento, pues nosotros hemos declarado parques nacionales, hay suelos agrícolas, hay suelo construible y no construible, porque hay suelo vulnerable. Hay un tema que nosotros tenemos serio, porque la ley de medio ambiente establece que tú no puedes construir a la orilla del río, y prácticamente todos los ríos urbanos de este país tienen construcciones porque son suelos vulnerables o son suelos para los servicios, como se dice en biología, los servicios ecosistémicos, los servicios que se requieren para el buen manejo de las actividades biológicas que se dan en un entorno determinado. Pero ¿qué pasa? De cara al desarrollo urbano de la ciudad, nosotros tenemos, y te voy a poner un ejemplo para que tú veas un tema entre la contradicción entre la norma y lo que hay que hacer. El terreno donde estaba el canódromo, bueno, tiene que ver con Hugo, que estaba por aquí. Ese terreno es un terreno que es parte de una controversia, que yo espero que se investigue a fondo, porque eso lo compró el ministro de Vivienda a un precio que es un 10% del precio que tienen los terrenos. Eso se aclaró ya. No se aclaró. Peor aún, ¿a dónde se va a trasladar el canódromo? ¿Quién compró ese terreno y quién lo organizó? Pero eso lo compró el Banco Central. Él lo compró al Banco Central. Sí. ¿Y el terreno donde él va a asentar el canódromo, quién lo compró y quién lo arregló? El ministro de Vivienda. No hay un conflicto de intereses. Que tú, siendo funcionario, compre un terreno a una institución y tú uses el dinero de la institución para trasladar, para habilitarte tu terreno. No hay un conflicto de intereses. Y esa ley No, pero yo no lo quiero poner en contexto, porque resulta que esa zona donde está el canódromo es la zona más exigida. Eso es un secuestro. La gente que vive por ahí sale en la mañana 1 hora de tapón. Pero eso son... Pero Domingo, son cosas separadas. No. Una cosa es el terreno, una cosa es la operación. No. Oye, ¿qué es lo que pasa? Si hay un terreno con una ubicación estratégica para hacerle un área verde, para hacer infraestructura verde, así como lo que en el polígono central de la 1 tenemos el mirador o tenemos el botánico, ese es un lugar que se presta para construir servicios sociales, ambientales a esa zona. Ese es un terreno fundamental para eso. Es un terreno que el gobierno, que ahora que se aprobó la ley de ordenamiento territorial, lo debería declarar de utilidad pública y pagarle lo que él pagó
Esa es la medida que tiene que hacer el gobierno si cree realmente en esa ley de ordenamiento, porque el ordenamiento pasa, porque tú no puedes tener un asentamiento humano sin que tenga servicios ambientales, servicios sociales, porque eso no puede ser un dormitorio. Y esa ley de reordenamiento territorial, ¿cuál es su alcance real? Tú que la conoces y que la gente entiende cuando usted explica, ¿cuál es el alcance real de la ley? ¿Qué nos cambia? ¿Qué es lo que persigue? Un país, y esto es una isla, tiene un nivel de terreno limitado. Por ejemplo, se dice que los suelos de Moca y La Vega están entre los mejores suelos del mundo, pero esos suelos que tienen vocación agrícola por la característica que tienen geológica de eso y edafológica de esos suelos lo estamos destinando a la construcción, cuando deberíamos preservarlo. ¿Cuál es uno de los grandes desafíos que tiene hoy la humanidad? La seguridad alimentaria, que se está poniendo. Entonces, si tus recursos naturales, que la naturaleza te otorgó, porque eso... Entonces, ¿para dónde vamos a crecer? ¿Para arriba? Para arriba, y decir cuáles suelos, en cuáles suelos se puede construir. Por ejemplo, esta es una isla que tiene muchos suelos que son de inmersión marina. Tú agarras, por ejemplo, Punta Cana. Todos esos suelos son suelos rocosos, no son suelos de vocación agrícola, son suelos que se pueden construir. El mismo entorno de Santo Domingo tiene muchos suelos, toda la extensión hacia el este son suelos de vocación constructiva. Entonces tú tienes que tener una clasificación de tus recursos naturales que tienen que darse en función de tus intereses y los desafíos que tú vas a vivir como sociedad. Tú tienes que tener área verde. ¿Por qué los parques? El agua. El agua es el recurso vital que va a estructurar la vida. Ya lo estructura ahora, pero lo será de manera más profunda en el futuro. A veces yo oigo a la gente decir, pero nosotros desalinizamos el agua, y es tan fácil. ¿Cuál es el costo de desalinizar agua? ¿Cuánto es la energía? Por ejemplo, nosotros ya tenemos déficit de energía. Imagínate que tengamos que usar electricidad para nosotros desalinizar agua en una isla que es bendecida por el agua dulce, que tiene todas las mejores cuencas. Ahora, esa cuenca, el agua no está sola. Si la cuenca está deforestada, si no generamos los proyectos a los productores de la cuenca media y alta, darle el apoyo económico. Por eso usted está vinculando tanto la gestión municipal con medio ambiente. Pero es que no hay otra. Es que hoy, si tú vas a París, coge el plan de la alcaldesa de París para ponerte una ciudad Pero póngamelo de un país más cerca. Bogotá, San José, Costa Rica, Bukele en El Salvador, en cualquier lugar del mundo. Ya eso no importa. No importa el lugar, porque es el mismo efecto que tenemos. Nosotros no tenemos los polvos del Sahara aquí. Sí. ¿Y de dónde vienen? ¿Y cómo llegan los polvos del Sahara hasta aquí? No, y ¿cómo se llama lo que viene nadando? El sargazo. Te voy a poner dos elementos que ya... Te voy a poner dos elementos que tienen un efecto directo ya. Uno en la salud, pero no solo en la salud. Y tú dices, ¿cómo vienen los polvos del Sahara? En los vientos, las corrientes de viento planetarias. Pero ¿qué importancia tiene? Tienen una tremenda importancia. Entonces, todo eso tú no lo puedes ignorar a la hora que tú tienes que planificar, porque ya el sargazo ya es parte de la planificación del turismo. Ya eso es obligatorio. Es obligatorio. Licenciado, en el caso de la parte política, el Partido de la Liberación Dominicana, usted es miembro de su comité político y, como decíamos en el principio del programa, ya estamos en un año electoral. La participación suya y del partido, y cuál va a ser sobre todo en este tema, en la parte municipal. Mira, en el tema municipal, ya el PLD es un partido fuerte, con una presencia nacional de un liderazgo local importante en el que nosotros poco a poco hemos ido profundizando. Nuestra participación será en la capital. Nosotros vamos a correr por la candidatura a la alcaldía de la capital. Vamos a trabajar en esa dirección, porque sentimos que esto es un reto por los mismos temas que estamos hablando de planificación, de reciclaje, que siguen siendo temas vigentes, de educación, de ordenamiento, de creación de ciudadanía. Son temas que siguen igual, porque a pesar de que nosotros, indudablemente, es una ciudad que ha ido expandiéndose y que ha tenido un crecimiento económico, sigue siendo una ciudad que yo esperaba realmente que esta administración de Luis Abinader, con todos los préstamos que ha hecho, iba a tomar 3 o 4 proyectos transformadores de la ciudad de Santo Domingo. Y transformadores hoy son proyectos tipo Parque Mirador, son proyectos
que generen servicio público de calidad y a gran escala, no pequeño, acompañado de esfuerzo, que estén con una dirección correcta. Tú no puedes hacer una acera sin arbolado, sin iluminación, con una norma correcta, porque un árbol que tú siembras hoy es un árbol que tú vas a tener en 20, en 100. Los árboles que se sembraron de Trujillo en la Bolívar son los árboles hoy, son el arbolado de esa zona y ya tienen 70, 80 años. Independencia. En la Independencia, lo que sembramos en la administración de Roberto Salcedo, en la Independencia, en la Chulchi, que fuimos unificando en la México, son hoy el arbolado que la gente lo mira ese arbolado, pero cada administración tiene que tener un indicador cuántos árboles va a sembrar, cuánta área verde va a agregar, cuánta transformación en el manejo de la basura, cuánto estamos reciclando, qué por ciento, cuántos centros educativos se incorporan a esa nueva responsabilidad del cuidado del medio ambiente, cuánto por ciento de permeabilidad del suelo recuperamos en la ciudad. Entonces ahora usted va a optar por la candidatura a la alcaldía de la capital. Es correcto, toca ahora que el partido... ¿Y el proceso, cómo se va a llevar a cabo? Mira, todavía no se ha definido porque la ley electoral determina si será una convención del partido, una encuesta. Hay muchos métodos por los cuales se puede realizar. Nosotros siempre hemos estado trabajando, digamos, con el partido y con las organizaciones sociales, en el caso de la capital, para poder tener una propuesta que dé respuesta a estos desafíos que la ciudad sigue teniendo y que siguen vivos, no solo aquí, y que se renuevan, y que nosotros tenemos, los que hemos tenido la oportunidad de tener la experiencia, de vivir la vida municipal, de haber estudiado este tema, de tener la pasión de este tema, tenemos la responsabilidad de unir nuestro esfuerzo a otros ciudadanos para poder generar contribuciones que hagan que nuestra ciudad sea de mejor vivir, de mejor calidad para vivir y sea una ciudad de mejor entorno urbano que el que tenemos hoy. Se han hecho esfuerzos, pero se requiere movernos en esa dirección. Queremos mostrarle una fotografía de una imagen que vimos. Ojalá el director nos pudiera darle un poquitico para abajo. Y es una muestra de cómo cuando hablamos de contaminación, esa foto se tomó el sábado en las inmediaciones del multimodal Caucedo, y donde quiera que uno ve desperdicios humanos, lo predominante es precisamente el envase desechable. Y eso también quedó de manifiesto en las inundaciones que hubo en la capital. Y uno se pregunta, en estos días un país dice que empiezan a tomarse las medidas para eliminar los envases de un solo uso. ¿Estamos aquí preparados para poder tomar una medida de esa naturaleza en una gestión municipal, o por lo menos en combinación con el empresariado llegar a prohibir el envase de un solo uso como forma de reducir la contaminación, o habría otra alternativa? Mira, yo creo que sí, porque cuando estamos hablando de un solo uso, tú tienes plástico que pueden ser reciclados, pero hay plástico, vamos a poner una funda. Sí. Ya, tú no la vuelves a usar. Tú la tiras, pero esa funda, lo mismo que tú hablabas, tiene el efecto de tapar la rejilla por donde el agua... Una botellita sí tiene el efecto de ser usada varias veces. Entonces, ahí lo que hay que ir, ya la ley lo establece la responsabilidad inclusive del productor y del distribuidor, que tiene que generarle un valor para que, además de todo el tema de conciencia ciudadana, se vuelva un objeto económico que tenga interés de que haya alguien que la quiera recuperar, como recupera la botella de vidrio. Sí, que hay interés económico para eso. Entonces, es que no hay otro camino. Es que una parte importante de nuestra vida procede de los océanos. Y este tipo de materiales se están convirtiendo en microplásticos que está afectando la cadena alimenticia nuestra. Son temas esenciales. Entonces, nosotros, los ciudadanos que usamos estos instrumentos para el diario vivir, y que son fundamentales porque abaratan costos, dan higiene, porque no es lo mismo, tú dices, un trabajador que está trabajando en una construcción, le llega la comida en un envase plástico, le pone una fundita, come con una cuchara, es un desechable. Antes si le traen, quizás no tiene... Cada vez que haga un aguacero grande, tú ves que eso es lo que más arrastra. Correcto, siempre la ahora, cañada. No puede comer eso y no echarlo en una funda, puede haber... Ya no puede ser que yo me lo come y lo tire de cualquier manera y no pase nada. Y que el propietario de esa construcción se permita que eso ocurra y no ocurra nada. Entonces,
en la medida, porque ya otras sociedades han logrado hacer esas transformaciones. Entonces, eso es lo que se requiere. Hay que tomar disposiciones que tienen que venir desde la propia industria, porque ya yo no tengo que darle la oportunidad, digamos, al consumidor que él tenga que bregar con un material que es de un solo uso. Sí, claro. Entonces, esa es una medida que es muy favorable para los propósitos que se requieren. Bien, vamos a agradecer al licenciado Domingo Contreras, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana y precandidato a la alcaldía del distrito. No se puede decir precandidato, ¿verdad? Creo que ¿verdad? sí. Creo que esa es la Hay que tener cuidado. Esa es la categoría. Debe ser como aspirante. Aspirante. O precandidato, sí. Yo creo que también es el término jurídico que es apropiado a este momento del proceso electoral. Bueno, hay que ver cómo es eso, porque yo veo que muchas pantallas en la capital y mucha promoción ya que yo no la entiendo. Pero vamos a ver. Gracias, licenciado.